Hola, sí, hola. Bueno, hola, buenas tardes. Cuando está grabando esta sesión, hola a todos. A esta nueva sesión formativa, podemos decir, a esta nueva píldora sobre otro de los contenidos esenciales que tenemos en el curso y sobre los que versa una de las actividades, la actividad de oración continua 1, en la que estáis trabajando en el mismo. En esta sesión sobre cadena de valor voy a dar mi punto de vista sobre este tema central de todas las herramientas, entre todas las herramientas que estamos viendo en el curso, y vamos a introducir y vamos a tratar algunos de los conceptos que resultan clave cuando de la herramienta de análisis de cadena de valor se trata. Bueno, en primer lugar, volvemos a un punto que vimos en la presentación anterior y es el entorno. Es decir, seamos o lo que tenemos que ser es conscientes del entorno que nos rodea, de dónde funcionamos, de dónde jugamos, en qué tablero estamos moviendo las fichas y qué es lo que va a suponer eso sobre la actividad de mi proyecto, de mi empresa, de mi sector. Estamos hablando, como dijimos, de un mercado absolutamente globalizado, un mercado en el que prácticamente hoy en día no existen barreras, un mercado en el que el comercio internacional, el comercio de transacciones internacionales tiene una enorme relevancia, no solo sobre las economías de los países, sino también sobre la cuenta de resultados de las empresas. Por tanto, el manejar las herramientas y podemos decir, los argumentos que podemos tener para funcionar de manera óptima en el comercio internacional resulta, como vimos en la primera píldora formativa, esencial. Pero os digo más, si tenemos un mercado absolutamente globalizado, como el que os estoy comentando, tenemos que pensar que, al igual que aumenta nuestras cuotas de mercado, nuestro acceso, a la vez que nos aprovechamos de factores de economía de escala en esos mercados, tenemos también que pensar que aumenta la competencia. Es decir, si aumentamos nuestro territorio, como decir, la extensión de nuestro territorio, aumenta también el número de actores que van a participar en esa fiesta del comercio internacional, podemos decir, y por tanto tenemos que, digamos, atacar uno de los frentes fundamentales cuando de la supervivencia se trata, del éxito de mi proyecto se trata, que es identificar y poner en juego las ventajas, los elementos que me diferencian del competidor que tengo enfrente. Para poder hacer ese análisis de identificación de las ventajas competitivas que caracterizan, podemos decir, mi proyecto, mi empresa o mi sector, una de las herramientas que tenemos, una de las muchas herramientas que tenemos y que es la que os propongo utilizar aquí en nuestro curso, es el análisis de cadena de valor, que ya hace unos cuantos años, tanto como 33, en 1985, Porter propuso. Este análisis de cadena de valor lo que nos permite es clasificar las actividades de mi empresa, como veremos, en actividades primarias y en actividades secundarias. Las primarias, aquellas que están directamente relacionadas con la actividad propiamente dicho, la producción, como decir, en mi proyecto, en mi empresa o mi sector, y las secundarias son aquellas que necesito para funcionar, pero que no están directamente relacionadas con la actividad. ¿Y qué me permite identificar esas actividades? Es decir, poner nombre y apellidos, clasificar esas actividades. Lo que me permite, sobre todo, es llegar a un método para optimizar la rentabilidad de la misma, de esa empresa, de ese proyecto o de ese sector. ¿Y por qué digo y por qué decimos que a través de esta herramienta podemos llegar a mejorar la rentabilidad, el éxito de mi proyecto? Pues básicamente porque al poner nombres y apellidos a esas actividades, lo que estoy haciendo es identificar, podemos diferenciar el grano de la paja, identificar, poner el foco en las que de verdad resultan esenciales, en las que de verdad impactan en mi cuenta de resultados. Por tanto, pongo el foco en aquellas actividades que voy a tener que atacar y eso, pues de alguna forma, con mi plan de acción, me permite ser mucho más eficiente. Por tanto, lo que hablamos es, esta herramienta de análisis de cadena de valor que os presentamos permite fundamentalmente dos acciones. Primero, identificar qué ventajas competitivas tiene mi empresa a través de las características de esas actividades primarias y secundarias. Y segundo, detectar qué actividades pueden ser mejorables, debo poner el foco para, digamos, proponer acciones de mejora y poder así mejorar mi posición frente a esos competidores. Además, ¿qué más decimos? Bueno, básicamente el cómo lo hacemos. El cómo lo hacemos es pues, relativamente sencillo. Lo que vamos a tener que hacer es tomar un listado de cuáles son las principales operaciones que caracterizan a mi proyecto, mi empresa, y clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo, actividades primarias, aquellas que están directamente relacionadas
con la actividad de mi proyecto, de mi empresa, de mi sector, es decir, con la producción de lo que estoy vendiendo, de lo que estoy entregando, el valor que estoy entregando a mi cliente. Y las actividades secundarias o de soporte son aquellas que, digamos, ponen la base para que yo pueda funcionar, es decir, ponen el engranaje para que todo aquello se pueda entregar al cliente. Este es, como os digo, este análisis de cadena de valor no se limita, como ya veremos o como veréis seguro en esa actividad de evaluación continua, no se limita a preparar un esquema de este tipo, no se limita a hacer una simple categorización por primaria y secundaria, sino que tenemos que ir un paso más allá. Tengo esa clasificación, he identificado qué actividades son primarias, qué actividades son de soporte o secundarias, ahora tengo que seguir tirando del hilo, tengo que seguir viendo qué es lo que me sugiere el hecho de que haya agrupado bajo la denominación de primaria determinadas actividades y otras me hayan quedado en secundarias. Bueno, pues uno de los principales, una de las principales conclusiones, una de las principales etapas o pasos que después de preparar esta cadena de valor voy a dar es clasificar esa cadena de valor, como veremos en la actividad de evaluación continua 1. La clasificación de la cadena de valor en sí lo que me permite es, con esa clasificación, de alguna forma, asignar una serie de características que tiene esa cadena de valor por las propias características del producto, servicio o sector, y en base a ello voy a poder proponer una serie de acciones de mejora e innovación que ataquen directamente aquellos elementos que diferencian a esa cadena de valor. ¿Vale? Es decir, como veremos en la actividad de acción continua, en el enunciado tenéis esta información. Mis cadenas de valor se pueden clasificar en 5 tipos: jerárquicas, cautivas, relacionales, modulares o de mercado. Podemos decir que las más sencillas en cuanto a complejidad de interacciones serían las cadenas de mercado y las relacionales, es decir, son sectores, son productos o proyectos que tienen poca complejidad en las transacciones, que tienen, digamos, una complejidad en los procesos relativamente sencillo, relativamente baja, podemos decir, y que además los actores que participan pues están suficientemente preparados y con soluciones para solventar cualquier asunto que surja dentro de esa cadena de valor. Mientras que si hablamos de cadenas cautivas o modulares, lo que hablamos son cadenas ya más complejas, con relaciones más complicadas, con una competencia mucho más limitada, con una, digamos, una necesidad técnica o un estándar técnico mucho más elevado. Por tanto, si yo preparo mi cadena de valor, identifico qué actividades primarias o secundarias tengo, ya voy con ello a tener nombres y apellidos sobre las actividades que por un lado dan soporte y aquellas actividades que directamente aportan valor a mi producto, proyecto o sector. Por tanto, primeramente voy a poner el foco en lo esencial. Segundo paso, clasifico esa cadena de valor. Digo qué patrón de gobernanza, en función de lo que yo estimo como características inherentes de ese producto, proyecto o sector, pueden tener. Y en base a ese patrón de gobernanza hay también una serie de clasificaciones que han publicado diversos autores sobre qué tipo de mejoras o podemos decir qué elementos de esa cadena de valor tiene que atacar la mejora dependiendo de qué tipo de cadena sea. Es decir, si estoy ante una cadena de mercado, estoy diciendo que es una cadena de baja complejidad en las transacciones, con unas peticiones de producto bastante simples, sencillas, con varios actores que están participando, bueno, pues no tendría mucho sentido que mis innovaciones y mis mejoras fueran encaminadas al producto, tienen que ir más encaminadas al proceso, es decir, a mejorar las eficiencias, a reducir los costes, a mejorar aún más el proceso que tengo delante de mí. Mientras que si me voy a cadenas tremendamente complejas, en las que hay nuevos actores, en las que hay mucha complejidad técnica, mucha interacción, pues tiene mucho sentido que yo ataque mejoras en producto, en la parte funcional, en la parte sectorial, es decir, en la competencia, en las características técnicas de mi producto, porque eso sí me va a aportar valor. Por tanto, como especialistas, como analistas, podemos decir, de un proyecto, un producto que utilizamos o que vamos a utilizar esta herramienta de cadena de valor, pues resulta esencial que demos un pasito más, es decir, que no nos estemos quedando solo y exclusivamente en poner apellido de primaria y secundaria actividad, sino que eso me tiene que dar más información, me tiene que hacer poder proponer una serie de mejoras. ¿Para qué? Pues básicamente para lo que tenemos a continuación, ¿vale? Para atacar el resultado que buscamos o el objetivo que perseguimos con un análisis de cadena de valor. El análisis de cadena de valor, como decimos, nos permite identificar ventajas competitivas, poner en foco. Pero ¿qué es lo que nos va a permitir, sobre todo? Pues como os digo, poder atacar cuáles son las mejoras, cuáles son, digamos, las acciones que tengo que poner en marcha para hacer funcionar mis ventajas. ¿Qué tipo de ventajas competitivas voy a tener? Pues fundamentalmente se nos ocurren y funcionamos en nuestro sector en dos.
Ventaja competitiva en costes, es decir, soy competitivo, adquiero una posición predominante, preponderante frente a la competencia porque soy más competitivo en costes, o en alto valor percibido por el cliente, es decir, doy a mi producto unas características que hago o que hacen que mi cliente lo perciba como diferenciado y por tanto que lo adquiera o que satisfaga sus necesidades. Por tanto, cadena de valor, pasito más en cadena de valor para clasificar la propuesta de plan de acción encaminado a qué, a identificar mis ventajas competitivas, ¿dónde? En costes o en alto valor percibido por el cliente. Como hemos visto, básicamente esta herramienta también nos permite meter en el saco de las actividades en dos grandes grupos, como decir, las primarias, directamente relacionadas con la generación de mi beneficio, de mi producto, de mi servicio, secundarias de soporte, es decir, aquellas que ponen la base. Y por último, como os digo, estas, bueno, pues básicamente lo que nos permitirá es desarrollar estrategias, ¿para qué? Para mantener en el tiempo, que es de lo que se trata, poner el foco en lo fundamental y mantenerlas en el tiempo, mis ventajas en coste o en valor. Pues bien, este es los conceptos básicos y el punto de vista que os quería transmitir sobre cadena de valor. Espero que os ayude en el estudio de la unidad didáctica, así como también en la preparación, como os comento, de esa actividad de evaluación continua 1, en la que vamos a preparar una cadena de valor. Y no solo eso, vamos a dar también ese paso más de clasificación por tipo de gobernanza y voy a pediros y os pido que propongáis una serie de mejoras, un plan de acción para poder, ¿qué? Para poder llegar a esas ventajas competitivas, bien en costes, por las características que vosotros estiméis, bien en alto valor percibido por el cliente a través de la vía de la diferenciación, del conocimiento perfecto de mi proceso, de mi producto, de mi proyecto o de mi sector. Por mi parte, nada más, daros las gracias por consultar esta nueva píldora formativa y quedar a vuestra disposición para resolver cualquier duda que podáis tener. Muchas gracias y hasta pronto.